Vamos a... ¿Se escucha? Hay un problema. Hola, gracias. Bueno, bienvenidos a nuestra conferencia de prensa de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, IDESEP. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la protección de los defensores indígenas frente a las amenazas que tenemos en el territorio. Esta conferencia cuenta con un panel de líderes indígenas de la Amazonía peruana. Nos acompañan el vicepresidente de IDESEP, el Apu Miguel Guimaraes, del pueblo Shipibo Conibo. También se encuentra el presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, Orpio, el Apu Beltrán Sandy. Y también nos acompaña la hermana Teresita Antazú López, miembro también del Consejo Directivo de IDESEP, del pueblo Yanesh. Entonces, para empezar, quisiera darle la palabra a nuestro vicepresidente, al Apu Miguel Guimaraes, y que nos pueda comentar qué problemática tenemos con relación a los hermanos defensores. Adelante, Apu Miguel. Buenos días, gracias Esteban. Yo soy Miguel Guimaraes Vázquez, del pueblo Shipibo Conibo, vicepresidente de IDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que representa más de 2.400 comunidades. Estamos sumamente preocupados por la situación que venimos enfrentando en la Amazonía. Más de 36 líderes asesinados en los últimos años, pero no hay acciones concretas de parte del Estado. Elementos que ponen en riesgo la vida de los defensores, defensoras en la Amazonía peruana es el narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal, expansión de monocultivos. Una situación en la que nosotros, los indígenas, tenemos que seguir defendiendo nuestros bosques, nuestros territorios, pero a pesar de estos esfuerzos, el Estado peruano no garantiza los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y es más, a pesar de los esfuerzos, a pesar de las denuncias de la situación que enfrentamos en el territorio, no hay acciones concretas. Hay un mecanismo intersectorial que establece el Ministerio de Justicia, pero no hay acciones concretas, no tiene presupuesto, no hay acciones en el territorio, ¿no? Por eso, ante esta situación, los pueblos indígenas tenemos nuestras respuestas como los mecanismos propios de autoprotección. La Guardia Indígena es una de ellas, ¿no?, que cumple una función importante y que viene ante la ausencia del Estado respondiendo la problemática que enfrentamos en la Amazonía. Quisiera mencionar también que los mecanismos de derechos humanos puedan ser vigilantes de esta situación que estamos enfrentando en la Amazonía. Nosotros, los pueblos indígenas, defendemos nuestros bosques, nuestros territorios. A pesar de estos esfuerzos, nuestro trabajo no está siendo valorado. Si no existieran los pueblos indígenas en la Amazonía, no tendríamos bosques, ¿no?, que sirve para la humanidad. Nuevamente, muchas gracias. A pesar de esta situación, siempre estamos en estos espacios globales, ahora en la COP30, alzando nuestra voz para que los gobiernos puedan tomar acciones concretas. Muchas gracias. Gracias. Apu Miguel, ¿nos puede decir cuántas víctimas ha habido en los últimos años de la violencia en ese sentido en la Amazonía peruana? Bueno, hasta ahora, desde 2014, tenemos más de 36 líderes asesinados, buscando justicia. En algunos casos no se denuncia, no está en la estadística porque tienen miedo de denunciar, porque una persona que denuncia es víctima al día siguiente de ser asesinado. Por este miedo, por este temor, muchos de los números o asesinados no están en la estadística. Gracias, Apu. Enseguida vamos a darle la palabra al presidente de Orpio, al Apu Beltrán Sandy, si nos puede comentar un poco, Apu, qué acciones se están realizando desde el territorio para poder fortalecer la gobernanza territorial indígena. Adelante. Bueno, buenos días. Mi nombre es Beltrán Sandy Tuituy, presidente de Orpio. En realidad, muy preocupado por este tema tan importante que es nuestro bosque, nuestra Amazonía. El equipo de monitoreo es importante ejecutar en cada una de estas cuencas. Nosotros como indígenas somos los originarios de nuestro bosque, de nuestro territorio, ya que el gobierno
de nuestro país no tiene una política territorial en salvaguardar a los pueblos indígenas. Siempre nosotros hemos luchado a espalda del gobierno, porque el gobierno no tiene política concretas para defender los derechos de los pueblos indígenas. Y por eso estamos organizándonos nosotros. Para nosotros es importante que nuestro territorio tenga seguridad jurídica. Sin un título, un territorio o un pueblo no está seguro, porque el gobierno fácilmente puede vulnerar sus derechos y apropiarse de ese territorio cuando hay recursos que interesan al gobierno, tales como el petróleo, como la minería y, bueno, madera también. Entonces vivimos en una zona muy rica que es la Amazonía, donde están todas las riquezas, la biodiversidad de la naturaleza. Y esto, para poder protegerlo, cuidarlo y defenderlo, los pueblos indígenas nos estamos organizando en grupos de vigilantes. Vigilar nuestro territorio, haciendo patrullajes, porque no queda otro. Esperar al gobierno es perder tiempo, porque nosotros mismos somos los dueños de nuestro territorio. Y por eso es que tomamos estas iniciativas. Y requiere bastante ayudas, aliados, para defender nuestra Amazonía, nuestro bosque que tenemos acá en el Perú. Ahora nos encontramos en Brasil, un país vecino, y agradecemos que esta COP se está realizando en este país, vecino país. Nos sentimos en familia y vemos la biodiversidad también que existe aquí en Brasil. Y entonces todos unidos podemos defender el bosque. Muchas gracias. Gracias, Apu. Apu, es un tema importante la defensa también de los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento, ¿no? Quisiéramos saber qué acciones está haciendo desde Orpio sobre ese tema. Bien, es importante este punto de PIASI, de los hermanos no contactados. Nosotros, como organización indígena que tenemos dentro de nuestra jurisdicción estos hermanos no contactados, hemos buscado una estrategia de acercarnos al gobierno, porque ya que el gobierno no se acerca a nosotros. El día 17 de este mes vamos a tener una reunión multisectorial, porque hemos puesto esta preocupación ya en las manos de las autoridades locales, regionales, para llevar a la nacional, para que no haya tanta controversia contra estos hermanos no contactados, porque Orpio tiene 7 propuestas de reserva y hace pocos días que no ha sido aprobado la reserva Yavarí Mirí, en lo cual nuevamente retomamos ese compromiso como organización regional que defendemos derechos de los pueblos indígenas, para poner a la mesa y debatir con el gobierno regional y con el gobierno central. Eso es el tema de PIASI. Gracias, Apu. Sí, cabe recordar que en el Perú estamos en un contexto completamente adverso, políticamente inestable, y que seguramente en muchos países suceden cosas similares, pero buscamos que la seguridad de los pueblos indígenas y en especial de los pueblos en aislamiento se pueda ir fortaleciendo, porque no es solamente un tema climático la protección de esos territorios, sino también es un tema de derechos y de la existencia de estos pueblos, ¿no? Adelante. Ahora vamos a conversar con la hermana Teresita Antazú López, ¿no? Sobre qué acciones están haciendo desde las mujeres indígenas para poder enfrentar estas amenazas que hay a nivel del territorio. Adelante, hermana. Muy buenos días con todos. Gracias por esta oportunidad. Yo voy a empezar diciendo que como mujeres indígenas amazónicas, nosotros tenemos un rol muy especial, y a nosotros nos han enseñado desde nuestros hogares que nuestra mamá es la tierra, nuestros bosques son nuestros hermanos, el agua, las quebradas son nuestras primas, todo es nuestra familia. Por eso es que nosotros cuidamos mucho nuestra naturaleza, nuestros bosques, porque es nuestra vida. Si un día nos faltara todo eso, ¿qué sería de nosotros? Por ello nosotros en esta oportunidad como mujeres, que somos guardianas de la vida y de nuestro territorio, cuidamos inclusive los ojos de agua, cuidamos los bosques, cuidamos que no nos falte nada, pero digamos ya nosotros hemos visto en algunos lugares que digamos
ha habido los incendios, ahorita las grandes crecientes que están arrasando las plantaciones, todo, y eso hace que nosotros nos sintamos débiles. ¿Por qué? Porque digamos en nuestras comunidades, en algunas comunidades donde ha pasado el río muy fuerte, ha arrasado con todo. Pero sin embargo, nosotras las mujeres jugamos un rol muy especial. No solamente, digamos, hablamos de territorio, no solamente, digamos, vemos todo lo que es la amenaza, ¿no? Sino también nosotros como mujeres nos hacemos cargo de las chacras, de nuestros sembríos, nos hacemos carga de nuestros hijos, lo que a nosotros nos han dicho siempre, que nosotros las mujeres somos las obligadas a la transmisión de conocimientos, que esto no debería ser exclusivamente así, sino que eso debe ser una tarea de hombres y mujeres transmitiendo los conocimientos a nuestros hijos. Nosotros con nuestro rol, digamos, diario, enfrentamos en todo momento, si es por las crecientes, inclusive los vientos. En mi pueblo ha habido un viento tan fuerte que nunca había habido, ha destruido casas, ¿no? Entonces nos sentimos a veces impotentes. ¿Qué está pasando? Entonces la explicación que nosotros damos es el cambio climático. Entonces, pero en la comunidad se preguntan, ¿qué es el cambio climático? Entonces nosotros les explicamos todo ese proceso de deforestación, lo que traen las empresas madereras, sacando los árboles, digamos la minería que está pasando por ahí cerca. Entonces eso para nosotros son amenazas ambientales, amenazas hacia nuestros territorios. Por ello nosotros, las mujeres, juntamente con nuestros hermanos, vemos la manera cómo soportar. Y yo hago un llamado en este COP, si nuestros bosques están debilitados, si no tenemos mucha naturaleza viva, si va a seguir habiendo la deforestación, el daño no va a ser solamente de los pueblos indígenas, el daño va a afectar a todo el mundo. Entonces tenemos que alzar la voz toditos, seamos del occidente, seamos de la selva, seamos de la sierra, porque lo que va a afectar no solamente nos va a afectar a nosotros, sino más todavía los que están en las ciudades. Entonces nosotras, digamos, las mujeres estamos proponiendo soluciones, ¿no?, basadas en nuestra naturaleza. Hoy en día nosotros hemos estado como programa Mujer, estábamos recorriendo las 9 organizaciones regionales, inclusive estamos proponiendo a volver a hacer lo que nosotros llamamos las chacras integrales, los huertos integrales, porque antes nosotros como pueblos indígenas tenemos nuestra chacra todo, yuca, plátano, caña, dale, zapote, todo tenemos en un solo sitio, por eso lo llamábamos chacras integrales. Hoy en día casi esos conocimientos se han ido perdiendo, por eso desde el programa Mujer estamos fortaleciendo esta parte, digamos, para que nosotros podamos fortalecer eso y cuidar, ¿no?, y volver a hacer el intercambio de semillas, de plantas, recuperar. En algunos lugares ya no tienen sachapapa, ya no tienen dale, entonces hacer intercambio de semillas y cuidar los ojos de agua. Increíblemente hay lugares donde hoy día están diciendo no tengo agua para tomar. Nosotros vinimos de una comunidad más allá de Mazamari. Nos quedamos admirados porque está lleno de vegetación. Yo digo, qué bonito, me recuerda antes Oxapampa, bonito eran los bosques, pero hoy en día ya Oxapampa no es así. Pero este pueblo sí lleno de árboles, de cerros, pero cuando entramos a la comunidad no tenían agua. Yo le digo, pero ¿cómo no va a haber agua? Sí, dice, tenemos que jalar de las quebradas, sino de la altura, pero han hecho mal, creo, el pozo que han hecho arriba, no llega agua. ¿Y qué hace? ¿Y cómo vamos a tomar agua? Es que estamos esperando que llueva. Tienen sus baldes grandes en las casas, esperando que la lluvia llegue. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿No? Entonces estamos nosotros viendo las posibilidades de que nosotros, digamos, las hermanas, hagamos escuchar nuestras voces. Y yo lo traigo, la voz de las hermanas de diferentes comunidades donde nos dicen, ayúdennos, apóyennos, porque nuestros hijos son los que sufren, no hay agua pura. ¿Qué podemos hacer? Es un llamado que les hago y nos hacen a nosotros también. Y nosotras las mujeres somos parte de todo ese proceso. Y las mujeres siempre en las comunidades hemos salido adelante. Yo siempre me recuerdo del Baguazo,
cuando nos dijeron que los indígenas son de tercera, que los indígenas no valen, que los indígenas son otra cosa, ¿no? Pero nosotros sabemos que los indígenas somos los que sostenemos la selva, los que paramos en la biodiversidad y la defendemos. Y vamos a seguir adelante juntamente con todos, y nuestra misión es que nuestros hijos y nuestras hijas puedan seguir nuestros pasos y nosotros seamos las transmisoras de conocimientos y las transmisoras de nuestros conocimientos ancestrales y nuestras costumbres de nuestros pueblos. Eso va de mi parte. Muchas gracias. Gracias, hermana Teresita. Existen impactos y también amenazas y problemas diferenciados, ¿no? Y quisiéramos saber de parte del APU Miguel, ¿cuál es el llamado que podemos hacer a los países, a las autoridades para poder defender la vida de los defensores, cuidarla, pero también poder fortalecer esa gobernanza que hay a nivel del territorio? Muchas gracias. Creo que es importante que los gobiernos reconozcan los mecanismos propios que tienen los pueblos indígenas. Lo mencionaba como importante, guardias indígenas, el monitoreo que hacemos a los territorios y sobre todo los recursos climáticos puedan llegar al territorio, ¿no? Y eso va a sumar para que mejor o mayor número de territorios sean mayor conservado, ¿no? Creo que es importante también el tema de titulación, que hasta ahora existe una brecha importante. Más de 600 comunidades que aún no han sido titulados, y por eso es importante que los gobiernos puedan destinar recursos, ¿no?, para ir cerrando esta brecha de titulación. Y también es importante que los gobiernos reconozcan las economías propias que los pueblos indígenas estamos desarrollando en el territorio. Muchas gracias. Y Apu Beltrán, ¿qué llamado podemos hacer también a la comunidad, a la cooperación internacional, a los aliados para que podamos fortalecer nuestros mecanismos propios? Bueno, puedo recomendarles a los aliados que puedan llegar a los gobiernos de cada país. Bueno, en el Perú defendemos derechos de los pueblos indígenas, de los hermanos no contactados. Recomendamos que se hagan alianzas para proteger a los hermanos y nosotros como organización también con ellos y coordinar todos juntos para poder salvar estas vidas que están en los bosques. Gracias, Apu. Y la hermana Teresita, ¿qué lecciones aprendidas tenemos de todos estos procesos de trabajo, de articulado, ¿no?, con el gobierno y también entre las mismas organizaciones indígenas para defender a las hermanas y hermanos defensores? Yo creo que este es un trabajo que tiene que ser escuchado desde este lugar, que nosotros no tenemos apoyo del gobierno, como ya los hermanos lo han dicho anteriormente, ¿no? Casi nunca hacemos denuncias, no nos hacen caso. Ha muerto alguien, no nos hacen caso. El caso Sahueto, ganamos el juicio, pero los criminales están sueltos. Entonces, ¿de qué justicia estaríamos hablando? Yo creo que nosotros, como pueblos indígenas, necesitamos un apoyo directo. Quisiéramos que las instancias, las cooperantes que nos están escuchando, puedan ayudarnos para que nosotros podamos renovar en los lugares donde hay escasez de agua, hay escasez de alimentos, que hoy en día se ha perdido muchas cosas, semillas, plantas. Entonces volvamos, ayudemos un poco a esos lugares para que ellos también puedan ser sostenibles. No digo que es imposible, que no se pueda hacer, al contrario, podemos hacer, pero en los lugares donde ha habido esas crecientes grandes, donde ha habido los incendios, hoy en día nos necesitan y nosotros necesitamos que ustedes nos escuchen y que los gobiernos deberían escucharnos para que ellos nos puedan apoyar. Nosotros como organización hacemos las denuncias, hacemos los reclamos, sacamos manifestaciones, inclusive salimos a las calles a gritar, pero casi nadie nos hace caso, al contrario, después ya nos dicen que somos revolucionarios, que somos ¿cómo le dicen esto? ¿Cómo nos han dicho que somos? Terroristas, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? No podemos reclamar. Por eso, desde aquí quisiéramos que nos escuchen y que los gobiernos puedan atender a los pueblos indígenas, a las organizaciones más alejadas y sobre todo a las mujeres, a los niños que necesitan de nosotros. Nosotros estamos ahí para escuchar y también para apoyar, también para seguir luchando, defendiendo nuestros territorios, porque sin nosotros
nuestros bosques, nuestra naturaleza no habría si nosotros no lo cuidamos. Ayúdennos a cuidar, por favor. Muchas gracias. Gracias, hermana Teresita. Tenemos un espacio para preguntas de la audiencia. Si tuvieran preguntas, pueden levantar la mano. ¿Alguien? Todo bien. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. ¿Qué significa para ustedes, como líderes indígenas amazónicos, que esta COP se esté desarrollando en su territorio? ¿Qué oportunidades piensan que esto les trae? Para nosotros es una esperanza, ya que los estados puedan ver de cerca cómo estamos enfrentando la situación, ¿no? Sobre todo, a pesar de los esfuerzos de los países, la deforestación avanza, entonces no podemos seguir hablando de falsas soluciones climáticas si no llegan los recursos al territorio. Exigimos que los recursos climáticos puedan aterrizar al territorio donde día a día estamos enfrentando el narcotráfico, tal ilegal, el crimen organizado transnacional. Es una agenda que los estados deben abordar. Muchas gracias. Apu Beltrán, ¿quisiera complementar algo de la pregunta? Bueno, complementar un poco, ¿no? Que se haga esta COP acá en Brasil, para nosotros es importante. Lo que pasa aquí en Brasil pasa en el Perú, en Ecuador, en todos los países de Latinoamérica que estamos, en lo cual más de cerca los cooperantes, los aliados que han venido a este lugar puedan ver lo que viene ocurriendo, que nosotros los líderes no mentimos cuando salimos a otros espacios a reclamar derechos para el bien de nuestras comunidades. Entonces esto garantiza también para que los cooperantes puedan seguir apoyando para la conservación y el cuidado de nuestra Amazonía. Eso. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, me parece. Yo quisiera decir algo. Ya, hermana, adelante. Sí. Siga. Yo quisiera de alguna manera, así como lo dijeron nuestros hermanos, ¿no? Nosotros sí, el hecho que se haya realizado aquí esta COP es como algo cerca y familia, ¿no? Porque vemos toda la Amazonía cerca. Pero también nosotros lo que quisiéramos es que la gente de afuera, en mi pueblo se dice los OC, o sea, los gringos, los extranjeros, también lo miren, nos den una mirada hacia adentro, nos ayuden, porque también la respiración, el aire que vamos a respirar todos, es para todos, no solamente para nosotros que tenemos los árboles, que tenemos la Amazonía. Por eso nosotros pedimos que las financieras, que los gobiernos nos escuchen. Quisiéramos asegurarnos que cuando hagan las conclusiones finales, también los pueblos indígenas estemos presentes. Muchas gracias. Gracias, hermana Teresita. Sí, para cerrar, es importante que podamos generar la conciencia, el trabajo desde los países, la cooperación. Los pueblos indígenas tienen sus estructuras, tienen unas estrategias también para abordar, como se ha mencionado, los mecanismos propios y también buscar que se articule de una manera más efectiva el trabajo para defender la Amazonía, la biodiversidad también, el clima, pero sobre todo la vida, ¿no?, de los líderes que están siendo amenazados, que están siendo asesinados en muchos países en la Amazonía, no solamente en el Perú, ¿no? Es un tema crítico y es un tema que se debe de buscar resolver con estrategias que articulen el trabajo también de las organizaciones indígenas. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Mais 4 conferências. E eu fiquei 6. Tuesday.